Very good. We are recording. Qué bueno. Pues nada, hemos visto que este documento, en primer lugar, nos describe la situación tan cambiada, tan dramáticamente cambiada de lo que es una parroquia. En una sociedad donde hay mucho movimiento, mucha diversidad, mucho cambio de residencia incluso. Y también donde hay la realidad de los medios de comunicación social, pues hacen que uno pueda llegar y puedan llegar a nosotros gente que no se podía contar con ellos antes. Entonces, el documento nos dice que tenemos que poner la parroquia, después de ese cambio que ha habido, esa diferencia, tenemos que poner la parroquia en salida. En otras palabras, debemos orientarnos a evangelizar. Porque el concepto de la vida cristiana no es meramente que ya yo me hice cristiano y ya, sino que un discípulo tiene que ser misionero por su propia naturaleza. En otras palabras, no podemos recostarnos sobre nuestros laureles, sino que tenemos que ir al encuentro de los demás. Un momentito. Bueno, así que no, la parroquia no existe para sobrevivir, existe para evangelizar. Y evangeliza no solamente a través de la catequesis, sino que evangeliza a través de los sacramentos, evangeliza a través de la caridad, y evangeliza con cercanía, dando testimonio, por así decirlo. Pero, como dice el Papa, pues hay mucha gente esperando por nosotros, porque no podemos esperar que vengan, hay que ir a por ellos, como dicen los españoles. Hay que ir a buscarlos, hay que ir a invitarlos, hay que ir a jamaquearlos, hay que ofrecerles el evangelio, no meramente esperar que vengan. Entonces el documento, pues ya vimos que habló de las estructuras, cómo las estructuras deben ayudar a que se pueda lograr esa perspectiva evangelizadora de las parroquias. Y en una parte, ya en esta segunda parte que hemos entrado, pues más bien canonista, donde se nos describe quién es el responsable. Todas las parroquias tienen que tener un sacerdote responsable, incluso aquellas que no tengan un sacerdote en residencia. Sin embargo, se debe reportar el equipo de diáconos o de laicos y religiosos. Siempre se tienen que reportar a un sacerdote. El sacerdote es la persona clave en que haya una parroquia bien constituida. Y entonces vimos todas las responsabilidades, los derechos y los procesos, ¿verdad? Y vimos cómo este documento enfatiza mucho que el obispo debe, por respeto a la comunidad, vimos que este punto luminoso para para el Papa Francisco, de que el pueblo de Dios también participa de la unción del Espíritu Santo, que no es solamente, la jerarquía no tiene una exclusiva de la unción del Espíritu Santo, sino que también todos los bautizados participan. Y el pueblo de Dios tiene que ser respetado en sus tradiciones, en sus convicciones, en su vida, en sus referencias. Y por eso hacía advertencias, ¿verdad? Tanto a los obispos como a los párrocos, que cuando pues pusiesen planes pastorales y todas esas cosas, respetasen, consultasen y respetasen al santo pueblo de Dios. Y ahora llegamos al componente número 99.9% del pueblo de Dios, que son los laicos. Vimos que el documento también decía lo que debían hacer los diáconos, que debieran estar al servicio de la caridad, aunque también al servicio de la administración de los bienes y también en la predicación. Cuando yo llegué de párroco a la Gruta de Lourdes y poco después, cuando también ordenaron al diácono Martín Rosado, antes de que él se fuera de nuestra parroquia, él fue el que se quiso ir de nuestra parroquia, pues yo hablé con los diáconos, estaba el diácono Sánchez, estaba el diácono Pablo Torres y el diácono Martín,
Y les dije, yo quisiera que ustedes vinieran a misa todos los días en la ermita, se turnaran. Les asigné un territorio de la parroquia para que ellos estuviesen más activos y más preocupados y más interesados. Y también les dije que quisiera que antes de que empiecen a predicar en la misa, porque yo no sabía cómo ellos predicaban, que vinieran a las misas en días de semana. El único que aceptó eso fue el diácono Martín, que vino 2 o 3 veces, o 5, 10, o no más de 15 veces a una misa en la ermita. Los otros 2 nunca se animaron a hacer eso. Así que ellos mismos optaron por no ser evangelizadores en la predicación. Bueno, ahora aterrizamos en los laicos, que son ustedes. La comunidad parroquial está compuesta especialmente por fieles laicos, los cuales en virtud del bautismo y los otros sacramentos de la iniciación cristiana, que son la confirmación y la Eucaristía, y también el matrimonio, participan en la acción evangelizadora de la iglesia. Matrimonio es muy importante porque el matrimonio constituye la familia y la familia es el primer ámbito de evangelización en la experiencia y la vida de las personas, de los seres humanos, de los cristianos, en nuestra familia. Los que hemos tenido la dicha de venir de una familia de creyentes, de católicos. Así que los laicos participan con derecho en la acción evangelizadora de la iglesia. Claro, ¿dónde es que se ejerce esa vocación o acción evangelizadora? Sobre todo en las distintas realidades seculares, donde ellos ejercen su actividad humana. Así que no es primariamente en la parroquia. Es en su casa, como esposo, como padre cristiano, es en su vecindario y luego es en su trabajo. Esas son las áreas principales de la evangelización de un laico. En su trabajo, lo más seguro, la mayor parte de la gente nunca va a escuchar a un cura. Ni el domingo, ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado. Así que no es que escuchen al cura a través de usted, pero usted es el que tiene que evangelizar, porque el cura allí no va a llegar. Y lo mismo también en muchas familias. Muchas familias, ustedes tienen hermanos, tienen sobrinos, tienen primos, que no van a misa. Así que el momento donde la gente usualmente se encuentra con un sacerdote es en la misa. Por lo tanto, el laico, allí en su vida familiar, allí en su vida profesional, allí es donde tiene que evangelizar. De modo particular, los fieles laicos, teniendo como propio y específico el carácter secular, seculum quiere decir el mundo, obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Esa es la acometida propia de los laicos. No es la mía, ¿ves? Yo no me debo meter a la política, ni voy a estar de maestro de escuela pública, aunque hay algún sacerdote que lo es, sino que eso les toca a ustedes. También pueden sentirse llamados o ser llamados a colaborar con sus pastores en el servicio de la comunidad eclesial y todos ustedes están prestando esa colaboración. Ustedes se han dado de voluntarios, yo les he pedido como ministros de la comunión, como personas encargadas de grupos apostólicos, como contables, secretarias. Pues todo eso son colaboraciones ya del laico en la comunidad eclesial, no en el mundo, sino en la comunidad eclesial. Ejerciendo ministerios muy diversos según la gracia y los carismas que el Señor quiera concederle. Próxima la minilla. Hoy se requiere un generoso compromiso de todos los fieles laicos al servicio de la misión evangelizadora. Ya ustedes saben que hay algunos % de los que vienen a misa los domingos que vienen a ponchar. Así que esos prefieren quedarse como católicos anónimos, que solamente vienen a ponchar, porque si no, va y se sienten mal que no cumplieron con el precepto del domingo, que está suspendido todavía en nuestra arquidiócesis. Así que piense que el primer compromiso de los fieles tiene que ser dar testimonio constante en la vida cotidiana, en su vida, de que allí están viviendo el evangelio, en los ambientes donde habitualmente desarrollan su vida. Ese es el ámbito fundamental. Así que
que un laico quiera trabajar en la parroquia, pero desatienda a su familia, pues eso es contraproducente. No tiene sentido, ¿verdad? A veces yo creo que algunos de los varones, algunos de los esposos resienten que la esposa esté metida en la iglesia, por así decir. Algunas veces porque están más interesadas en su hobby religioso que en atender a su marido. Pues eso es una deformación. El primer ambiente donde un laico tiene que santificarse es en el seno de su hogar. Así que, por eso es lo que está diciendo aquí. El testimonio constante de una vida cotidiana conforme al Evangelio, en los ambientes donde habitualmente desarrollan su vida y en todos los niveles de responsabilidad. Pero también asumen compromisos que les corresponden al servicio de la comunidad parroquial. Así que hemos entendido que el laico, su gran área de evangelización es el mundo, pero también colaboran y prestan servicio dentro de la iglesia. Próxima laminilla. Existe otra modalidad. Adiós, caramba, ¿qué pasó? Yo creo que nos equivocamos. 86, 87. Bueno, qué cosa más rara. Ok, pues sígalo, dele para el frente. Próxima laminilla, don Juan Carlos. Próxima laminilla. Momento. Ok, bueno, pues mira, ahí en la 87. El obispo puede encomendarle a laicos. Bueno, cuando hay escasez de sacerdotes y no se puede nombrar un párroco, pues puede haber un administrador parroquial. Y también se le puede encomendar a una parroquia, si no hay sacerdote, a un diácono, o a una persona consagrada, o a un laico, para que se encargue un poco de esa comunidad. Aquellos a quienes se les confiará de dicho modo la participación de la cura pastoral serán coordinados y guiados por un presbítero con facultades de legítimas, que será moderador de la cura pastoral. Así que se puede atender, por así decirlo, medio atender una parroquia con un diácono que puede bautizar, que puede casar, no puede, que es un ministro ordinario de la comunión, no puede confesar, así que está cojeando esa parroquia, ¿verdad? Cuando no sea posible nombrarle un párroco o un administrador parroquial, que es un párroco en cierne, ¿verdad? Un sacerdote encargado, pero no permanentemente. Así que siempre habrá un sacerdote presidiendo, en última instancia, aunque no pueda vivir en esa parroquia, lo que allí en esa parroquia se hace. Próxima laminilla. Eso es una forma extraordinaria y solamente se puede dar cuando es imposible nombrar un párroco o administrador parroquial. Esto no es la cooperación activa ordinaria de los fieles en la parroquia. Yo quiero llegar a dirigir la parroquia, encargarme de la parroquia. Así que esto es una forma extraordinaria. 89. Si fuere necesario recurrir a esta solución extraordinaria, estamos pensando sobre todo en el Amazonas, por allá, donde hay aldeitas de indios, donde viven 1000 indios o 1200 indios. Y imagínense lo vasto que es. Hay una isla en la desembocadura del Amazonas que es más grande que Puerto Rico. Y entonces esa isla, ¿cuántas aldeas habrá en esa isla y cuántos curas podrán llegar allí, ¿verdad? Así que yo creo que están pensando en esas situaciones más que en la nuestra. Pero también se podría pensar en Cuba. En el 89 había más sacerdotes en la arquidiócesis de San Juan que en toda Cuba. Y Cuba es 15 veces más grande que Puerto Rico. Creo que no ha aumentado en tamaño. Incluso con las exageraciones de los castristas, creo que ellos no han aumentado el tamaño de Cuba, ¿verdad? Pero imagínense que en Cuba entera hubiese el mismo número de sacerdotes que había en la arquidiócesis de San Juan. Estoy hablando de 1989, cuando yo visité Cuba. Pues se podrán imaginar que en esas situaciones no es
no es posible que quizás haya sacerdotes en todas las antiguas parroquias que había en Cuba. ¿Ok? Si fuera necesario recurrir a esta solución extraordinaria, se requiere preparar al pueblo de Dios para adaptarla solo por el tiempo. Es una situación extraordinaria, no es indefinida. Pues aquí vamos a tener una parroquia sin cura. No. La recta comprensión y aplicación de ese canon que permite esa situación extrema prevé que se lleve a cabo con un cuidadoso cumplimiento de las cláusulas por falta de sacerdotes. No es para promover laicos y hacer los pseudocuras. Es importante. Permaneciendo firme de que se trata de una participación en el ejercicio de la cura pastoral. No es ni dirigir, ni coordinar, ni moderar, ni gobernar la parroquia, que le compete solamente a un sacerdote. Ok, próxima laminilla. Para llevar a buen fin la encomienda de la cura pastoral, según ese canon extraordinario, hay que tener unos criterios. Es una solución pastoral extraordinaria y temporal. Fíjense que en el sínodo de Amazonía se estaba incluso pensando que esos encargados de las comunidades en estas aldeas indígenas, que fuesen hombres probados de virtud ¿verdad? Constatada, se pudieran ordenar aunque estuviesen casados. Eso era una de las grandes expectativas que algunos de los más lanzados querían que Roma pues aprobara, en que en esas muchas comunidades, miles de comunidades en la Amazonía, y hay Amazonía venezolana, hay Amazonía colombiana, hay Amazonía peruana, hay Amazonía boliviana y hay un poquito de Amazonía paraguaya. Así que estamos hablando de todos esos países. Y no digamos, la gran parte de la Amazonía es brasileña. Pues hay grandes extensiones de terreno donde puede que haya población muy dispersa, pocos números de personas, y muy dispersos y de difícil acceso, que no ven a un cura en una vez en 3 meses. Así que creo que están pensando en esa situación. ¿Y qué dice? Pues que se preferiría que uno o más diáconos fuesen los encargados, así que hubiese un ordenado. Y si no, personas consagradas, así que religiosos, aunque no fuesen sacerdotes. Pero ahora al parecer hay menos religiosos que sacerdotes. Antes los jesuitas, los franciscanos, los paules tenían, y los redentoristas también tenían un grupo de personas que quizás no podían tener los estudios y los conocimientos para ordenarse sacerdotes, pero sí podían ser religiosos. Pero ya estaban comprometidos, formados, ¿verdad? Así que fíjense que en esas situaciones extraordinarias que a nosotros no nos interesan mucho, la iglesia está diciendo, se debe preferir uno o varios diáconos. Si no hay esas, pues personas consagradas, religiosas. Y si no hay, pues entonces laicos. En todo caso, la coordinación de la actividad pastoral que se organice así, compete a un presbítero designado por el obispo como moderador. Y este sacerdote tiene de modo exclusivo la potestad y las facultades propias del párroco. Muy bien, próxima lámina. Tanto el diácono como las otras personas que no han recibido el orden sagrado, que participan en el ejercicio de la cura pastoral, solo pueden desempeñar las funciones que corresponden a su respectivo estado, o de diácono o de fiel laico. Así que el fiel laico no puede empezar a bautizar gente normalmente, ni a casar gente, ni a confesar. Así que ni el diácono se puede poner a confesar y a ungir gentes. ¿Okay? Por último, se recomienda que en el decreto con el que nombra al presbítero moderador, el obispo exponga las motivaciones por las cuales se hizo necesaria la aplicación de esta forma extraordinaria de encomienda de la cura pastoral de una o más comunidades parroquiales. ¿Okay? Muy bien, próxima lámina. Encargos y ministerios parroquiales. Además de la colaboración ocasional que toda persona de buena voluntad, incluso los no bautizados. Fíjense, en nuestra parroquia tenemos a una persona que es un catecúmeno, a un no bautizado que actúa de ujier. Así que los no bautizados pueden colaborar en la parroquia también.
pueden colaborar en Cáritas. Así que toda persona de buena voluntad puede ofrecer a las actividades cotidianas de la parroquia alguna colaboración. Existen, así que hay colaboración ocasional. Eso es, pues, sí, yo me doy de voluntario para eso. Para el censo, pues yo me doy voluntario para eso. Para ayudar a llevar las compras de Cáritas, yo me voy de voluntario para eso. Eso es colaboración ocasional. Pero también hay actividades cotidianas y encargos estables, por lo cuales los fieles acogen la responsabilidad por un cierto tiempo, ¿verdad? Así que los ministros de la comunión son 5 años. Los catequistas, pues tienen que formarse. Así que se puede pensar en los catequistas, en los ministros, en los educadores que trabajan en grupos y asociaciones, en los agentes de caridad, en aquellos que se dedican a los diferentes tipos de consultorios o centros de escucha y en aquellos que visitan los enfermos. Así que esas son todas las formas en que los fieles laicos pueden tener un encargo estable. En alguna parroquia, se recuerdan, en algún momento pedimos que una señora de la parroquia del Espíritu Santo en Levittown nos viniera a hablar sobre este grupo que llamaban a los enfermos 2 veces a la semana y los trataban de visitar 1 vez al mes. ¿Se recuerdan? Así que, pues, eso es un encargo estable. Pues, visitar enfermos, llamar personas que están alejadas. En todo caso, al asignar los encargos encomendados a diáconos, personas consagradas y fieles laicos que reciben una participación en el ejercicio de la cura pastoral. Fíjense, a veces en forma despectiva se le dice al sacerdote cura, pero piensen que una palabra cura quiere decir ayuda, sana, trabaja, ¿verdad? Cura. En la cura pastoral. Así que la cura pastoral siempre tiene que estar encomendada a un pastor, pero se puede ayudar en esa misión a ese pastor a cumplir sus responsabilidades. Así que aquí el documento dice, es muy importante usar una terminología que corresponda de modo correcto a las funciones que ellos pueden ejercer conforme a su estado, de manera que se mantenga clara la diferencia esencial que existe entre el sacerdocio común, que es el bautismal, y el sacerdocio ministerial, que es de los obispos y de los presbíteros. Diáconos es sacerdocio ministerial, no es sacerdotal. Así que los diáconos no son sacerdotes. Los que en la iglesia son sacerdotes son los presbíteros y los obispos. Así que es muy importante que todo el mundo tenga claro que aquí no estamos instituyendo a párrocas o a capellanas, ya lo va a decir. Continúe en la próxima laminilla, don Juan Carlos. Así que es la responsabilidad del obispo diocesano y en forma subordinada del párroco que los encargos de los diáconos, personas consagradas y laicos que tienen roles con responsabilidad en la parroquia no sean designados con estas expresiones: párroco, copárroco, pastor, capellán, moderador. Miren, eso yo creo que está dirigido sobre todo a Estados Unidos y quizás a Alemania, no sé, porque yo no conozco alemán ni sé nada de la iglesia de Alemania. Esto es lo que sale en las noticias escandalosas que salen en la prensa internacional, ¿verdad? Pero en Estados Unidos sí, yo he visto, por ejemplo, personas que se iban a casar en la gruta, pero la capellana, una mujer, les hizo la entrevista matrimonial allá en Estados Unidos y firmaba así capellana o copastora. Eso, pero aquí están diciendo, mire, no use esos títulos porque eso está reservado a los sacerdotes. ¿Ven? Parroquia, miren la palabra que está incluida. Pastor. Está reservado a los sacerdotes. Por eso un seminarista, cuando yo era rector del seminario que teníamos a la diócesis de Caguas, también en San Juan, ay Dios mío, que muchos malos ratos me causaron muchos de sus seminaristas, ¿verdad? Pero nada, pues, yo les dije, porque Juan Pablo II recordó eso. Pastoral se refiere específicamente y en cierto sentido exclusivamente a los sacerdotes. Y entonces
seminarista de Caguas, que ahora es cura en Caguas, me dijo, ay, yo que trabajé 15 años en la pastoral juvenil y usted ahora me dice que eso no era pastoral. Bueno, pues tenía el título equivocado. Era ayudar al sacerdote a bregar y a tratar y a animar a los jóvenes. Pero si usted no es pastor, no puede estar trabajando en algo estrictamente pastoral. Piense que este mismo documento dice, ayuden en la cura pastoral. Así que pastoral se refiere al sacerdote, reservadas por el derecho canónico al sacerdote. En relación con los fieles y los diáconos recién mencionados, resultan igualmente ilegítimas y no son cónsonas con su identidad vocacional, expresiones como encomendar la cura pastoral de una parroquia o presidir la comunidad parroquial al diácono fulano, que también se refieren al ministerio sacerdotal. Entonces, ¿cuál es la terminología que acepta, verdad? La Santa Sede. Pues, diácono cooperador, o para las personas consagradas y los laicos, coordinador de un sector de la pastoral, coordinador de Sonville, coordinador de la pastoral, del servicio a los enfermos, cooperador pastoral, asesor pastoral, encargado de un sector de la pastoral, delegado, como don Luis Carrera, el delegado para la catequesis. Yo soy el catequista principal, pero yo delego en don Luis Carreras, y para el segundo año, pues en don Héctor, delego esa supervisión más directa de la catequesis. Próxima a la minilla. Los fieles laicos, a norma del derecho, pueden ser instituidos, lectores y acólitos en forma estable a través de un rito especial. Así que lector, ¿verdad? Fíjense que tenemos lectores extraordinarios y ministros de la comunión extraordinarios. Cuando el ministro de la comunión se vuelve ordinario es porque es un acólito. ¿Ven? A los diáconos los instalan en ese ministerio laical, no es un ministerio clerical, como acólitos. Así que son ministros de la comunión que no se tienen que renovar cada 5 años. Eso es lo que en forma estable. Fíjense que nosotros, ser lector, como no hay cursos en ISTEPA de ser lector, pues no hay lectores instalados en esos ministerios laicos. Sería una persona que estuviese muy docta y que se hubiera preparado para ser lector, pues se le puede instituir lector. Y eso es un ministerio que tiene un rito de una bendición especial. Usualmente los lectores y los acólitos son los candidatos a ser sacerdotes. Así que en el seminario, en los 4 años de teología, pues usualmente se le asigna el segundo año a ser lector. Se le instituye, a mí me instituyeron allá en el seminario donde estudiaba, lector. Eso no quiere decir que yo leyera mejor que otras personas, ¿verdad? Pero sí podía entonces ejercer ese ministerio. Todo el grupo de lectores que ha sido encargado a doña Carmen como delegada del padre, antes cuando yo llegué a la gruta, durante los primeros 6 o 7 años, antes de empezar a bregar con las enfermedades de mis papás, pues yo me reunía con los lectores quizás una vez a cada 2 semanas para repasar todas las lecturas y yo las escuchaba como las leía. No, haga esto, enfatice aquello, ¿verdad? Así que eso era como un estar acompañando a los lectores más de cerca. Y luego los ministros de la comunión, que cuando se vuelven permanentes son acólitos. Y el Papa Francisco, ¿verdad? En consonancia con lo que ya se había dicho en la reforma después de la Vaticano II, le tengo que decir, históricamente el ser lector y el ser acólito eran pasos para ordenarse a sacerdote. Pero el Vaticano II dijo, no, estos son ministerios laicales. No son pasos para la ordenación sacerdotal. Pero en el Código de Derecho Canónico, pues se decía que para ser instituido acólito tenía que ser varón. Y el Papa Francisco, pues no le gustaba eso y lo cambió. Así que ahora pueden ser instituidas
acólitas. Yo no conozco ningún sitio porque ninguna, doña Lulú ni doña Nélida han venido. Padre, yo quiero que usted me nombre, me haga acólita. ¿Eh? Así que yo tendría que escribirle una carta al arzobispo para que él, si le parece bien, que sean ministros de la comunión permanentes. Y si él dijese que sí, para decir que él está a favor de las mujeres, pues entonces pudiéramos instituir acólitas. Pero no hay ni varones ni mujeres instaladas en la gruta de Lourdes como lectores o acólitos de forma estable. El fiel no ordenado debe asumir la denominación ministro extraordinario y está llamado por la autoridad competente, en este caso el párroco, a desempeñar las funciones de suplencia. Son suplencia, pero yo creo que todos hemos visto, ciertamente don Juan Carlos ha visto, que en algunas parroquias, pues el cura es tan vago, no, quiere promover tanto a los laicos, que entonces después de consagrar, él le dice a los ministros de la ustedes den la comunión, y él se sienta, ¿verdad? ¿Ustedes han visto? ¿Algunos de ustedes han visto eso? ¿Verdad? Que el párroco se sienta y que los ministros. Pues eso es una deformación. Bueno, además de la declaración de que el cura es un vago, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la definición del ministro extraordinario de la comunión se dice, si en la misa va a extenderse demasiado la misa, porque solamente el cura esté dando la comunión, pues entonces el ministro extraordinario de la comunión puede ayudar al párroco para así aligerar el proceso de la comunión. Así que eso no es, porque usted es un ministro extraordinario de la comunión, no quiere decir que en todas las misas donde usted esté presente, yo tengo derecho a ayudar a dar la comunión. ¿A que no? ¿Ok? Así que es una función de suplencia. Y si hay 20 gatos en la misa, aunque sea en el templo, yo no le voy a pedir a ningún ministro de la comunión que me ayude a dar la comunión, porque no se va a alargar tanto la misa. Así que, aunque se renueve 10 veces su ser ministro extraordinario de la comunión, no sé cuántas veces don Meño y doña Lucy Figueroa han renovado eso de ministro de la comunión, pero aunque sea yo soy un ministro de la comunión de 20 años, eso no le confiere ninguna denominación especial a un fiel no ordenado. Estos fieles laicos, y aquí están un poco las condiciones generales para encomendar esos ministerios o encargos parroquiales. Esos fieles laicos tienen que estar en plena comunión con la Iglesia Católica, aunque vayan a misa en latín, sí, y en el rito extraordinario. Esos están en plena comunión con la Iglesia Católica, ¿verdad? Así que hay algunas personas que recientemente les ha venido un guille de ir a misa en latín. A mí nunca me ha dado guille de ir a misa en latín, ¿verdad? Pero a las personas que le da, pues no son ni cismáticos, ni herejes, ni nada de eso, ¿verdad? A menos que el arzobispo de San Juan decida seguir la línea del ilustre obispo de Mayagüez, entonces, pues quizás los excomulguen. Pero hasta ahora, quédense tranquilos todos los que les gusta asistir a una misa de la forma extraordinaria, con el cura dándole la espalda y hablando en latín con el cura. Así que los que van a misa en latín todavía están en plena comunión con la Iglesia Católica. Haber recibido la formación adecuada para la función a la que están llamados a realizar. Por eso, el requisito que yo ponía era, coja la clase de confirmación conmigo, porque ahí va a recibir toda la formación ya más madura de la fe católica. De la fe, de la moralidad, de conocer el credo, demás. Así que, y luego la formación específica para ser ministro de la comunión, ¿eh? Ese curso de ITEPA que algunos de ustedes cogieron y que algunos muy brillantemente grabaron, y con las grabaciones, sin tener que coger el curso, pues la Lulú y la Anabel and Company, pues se engancharon, cogieron eso, y yo les di el pulido y aquello y lo otro, y ya. ¿Okay? Así que la formación adecuada para la función que están llamados a realizar. Una conducta personal y pastoral ejemplar. Así que tienen que ser candidatos a ser santos.
no pueden ser del montón, que les dé autoridad moral y espiritual para llevar a cabo el servicio. Fíjense, les menciono eso porque desgraciadamente he conocido casos, pocos, pero he conocido casos de párrocos que han escogido a personas divorciadas y vueltas a casar para ser ministros de la comunión. Pues eso es absolutamente impropio. Porque aunque la persona pueda ser recta, decente, buenísima, colaboradora y todo eso, si esa persona, ¿verdad? No estoy hablando de las situaciones donde viven como hermano y hermana, sino si esa persona activamente es marido o mujer de alguien y no están casados por la iglesia, pues no puede ejercer, no es que sea una persona más mala y menos santa, pero está en una situación irregular. Así que no puede ser instituido ministro de la comunión quien no vive con alguien con quien no está casado y vive en una vida de intimidad marital. No, esa persona no puede ser ministro de la comunión. Muy bien, próxima laminilla. Además de lo que compete a los lectores y acólitos instituidos establemente, el obispo podrá confiar oficialmente algunos encargos a diáconos, personas consagradas y fieles laicos bajo la guía y la responsabilidad del párroco. Por ejemplo, una vez más, escúchenme, yo creo que estas son cosas especiales para situaciones que no se dan en Puerto Rico. Pero, a mi entender, en una forma un poco extraña, el arzobispo ha mencionado públicamente a veces eso, ¿verdad? Que, qué sé yo, en una capilla de por allá del barrio de, estoy poniendo un ejemplo, que él no lo puso, pero lo pongo yo, en una capilla de por allá de Jurutungo Viejo, allá en Trujillo Alto, montaña adentro, que el padre Carlos no pueda llegar, pues entonces, ¿qué? Miren, la celebración de una liturgia de la palabra en los domingos y en las fiestas de precepto, como Navidad. Cuando la falta del ministro sagrado u otra cosa grave hacen imposible la participación en la celebración eucarística. Es otra vez una situación excepcional a la que hay que recurrir solo en circunstancias de verdadera imposibilidad, siempre teniendo cuidado de confiar esa liturgia a los diáconos que estén presentes. Así que ahí viene la primera salvedad. Pero es que yo no concibo cómo en Puerto Rico, aunque usted viva allá en el Jurutungo Viejo del infierno, perdón, de la gloria, y en su capillita no va a poder llegar el cura a celebrar la misa, pero ¿quién en Puerto Rico no tiene carro? ¿Quién en Puerto Rico no consigue que alguien le dé pon para llegar un poquito más abajo allí a la capilla del Espíritu Santo para coger misa allí? Así que esta situación, ¿verdad? A mí me parece, a menos que hubiese un bloqueo de las carreteras, cuando se existe una verdadera imposibilidad. Pero fíjense que la primera opción es que vaya un diácono. Pero en esa situación extrema, que es lo normal allá en Amazonía, pero es lo anormal aquí en Puerto Rico. Yo creo que no hay ninguna situación en Puerto Rico que se dé esto, pero... Así que una liturgia de la palabra en los domingos y en las fiestas de precepto. Cuando hace imposible la participación en la celebración. Pero si usted puede ir en Puerto Rico, sobre todo en la arquidiócesis de San Juan, yo no sé en Mayagüez, pero en la arquidiócesis de San Juan, por favor, a cada 7 minutos hay otra parroquia. ¿Cómo va a decir que es imposible participar en una misa si a cada 7 minutos yo me puedo montar en el carro y llegar a una parroquia? Bueno, segunda situación extrema, la administración del bautismo. El ministro ordinario del bautismo es el obispo, el presbítero y el diácono. Así que es una excepción, y una vez más le dicen señor obispo, ese es el ordinario. El ordinario del lugar es el obispo residencial o el obispo auxiliar. Esos son los ordinarios. Y a veces el vicario general está incluido en el ordinario del lugar. No es que sea una persona vulgar, sino que es un término legal, ¿verdad? El ordinario del lugar no es el más vulgar y el más chabacano.
quiere decir aquel que tiene un encargo. Y puede ser, siempre es el obispo residencial, también puede ser el obispo, eso según las leyes que ponga el obispo de la diócesis, o más bien de la conferencia episcopal, ¿verdad? La celebración del rito de las exequias. Una vez más, se muere un pobre indio de 80 años allá en la Amazonía y no, se pudre antes de que llegue el cura. Y si no hay diácono, pues entonces quizás un laico podía hacer las oraciones esas. Miren, los rezadores en Puerto Rico, en la parroquia nosotros teníamos unas rezadoras que eran las que dirigían los rosarios de cruz y los rosarios de difuntos. Y cuando querían celebrar los rosarios de difuntos en la casa del difunto, pues yo le pedí a alguna de estas rezadoras, le conseguía pompa que la llevaran allá y ellas hacían hacer el rosario de los difuntos, ¿verdad? Con todas las oraciones particulares. Eso era un encargo que había en las parroquias en Puerto Rico, rezador. Próxima laminilla. Los fieles laicos pueden predicar en una iglesia u oratorio si la circunstancia, la necesidad o un caso particular así lo requiere, según las disposiciones de la conferencia episcopal, en conformidad con el derecho a las normas litúrgicas. En ningún caso pueden tener la homilía durante la celebración de la Eucaristía. Los hermanos Cheos, ¿se recuerdan los hermanos Cheos? Pues los obispos dieron permiso a que ellos predicaran. Se podían reunir en la iglesia y el hermano Cheo podía dar una predicación, pero no era una homilía durante la celebración de la Eucaristía. Esa homilía está reservada al diácono o al sacerdote. ¿Está bien? Y fíjense que tampoco es el obispo el que puede dar ese permiso, es la conferencia episcopal. Tienen que ponerse todos juntos y de acuerdo. ¿Cuándo se le puede permitir a un fiel laico predicar? Bien, está hablando de un lugar, porque si es fuera del oratorio y de la iglesia, puede predicar. En un barrio allá, en una misión, mientras no sea en la iglesia, en el oratorio. Si es en la iglesia o en el oratorio, va a depender de lo que diga la conferencia episcopal. Y dice, donde no hay sacerdote ni diácono, el obispo, pero otra vez, previo el voto favorable de la conferencia episcopal y obtenida la licencia de la Santa Sede, miren para allá, eso es bien popular, puede delegar a laicos para que asistan a los matrimonios. Así que esos son, diríamos, los encargos súper excepcionales que se le pueden dar a los laicos. Pues yo vislumbro en algunas partes de Perú, de Bolivia, sobre todo en las Amazonías o en las montañas por allá, y no digamos en toda la Amazonía brasileña o la Amazonía colombiana y venezolana y ecuatoriana, que se me olvidó, pues puede que el cura vaya una vez cada 6 meses. Bendito, y los que se quieren casar van a tener que esperar 6 meses para casarse. Pues, pero el obispo diocesano, con el voto favorable de la conferencia episcopal, obtenido un permiso de la Santa Sede, puede delegar a un laico para que asista a un matrimonio. El alcalde, por ejemplo, si es un buen católico, el alcalde de una aldea de estas perdidas allá en el Grutungo Viejo, si es un buen católico, pues ya se ve, ¿verdad?, cuáles son las condiciones y demás. Pues el párroco distante que pasa por ahí una vez cada medio año o cada 3 meses le puede pedir al obispo, que a su vez le pide a la conferencia episcopal, que a su vez le pide a Roma que le dé permiso para que el párroco de Ollantaytambo Alto, para que el alcalde de Ollantaytambo Alto, del pueblito ese perdido en las montañas, pueda asistir a los matrimonios. Es decir, puede ser el representante de la iglesia. Pero miren, eso no es tan extraño. Cuando un judío se casa con una católica y el judío católica, nosotros no vamos a asistir. Pero ustedes saben qué, el obispo, y hay una dispensa que se pide, puede delegar en el rabino judío para que sea el representante de la iglesia católica. Y que ese matrimonio no sea un adulterio o una fornicación glorificada. Así que en ciertos casos, y uno tiene que dar las razones,
o un adventista, o un mormón, o un testigo de Jehová que no entran en la iglesia católica. Pues para que no pasen ese fiasco y para que ese católico o católica que se está casando con ese adventista o testigo de Jehová, pues el obispo puede conceder, miren para allá, ese permiso extraordinario que el ministro de esa otra religión pueda representar a la iglesia católica, por así decir, en ese sacramento. Aunque si la otra persona está bautizada a lo mormón, no va a ser un bautismo, no va a ser un sacramento de verdad. Y por supuesto, si se casa con un judío, tampoco va a ser sacramento porque no es cristiano y no está bautizado. Pero les digo que ya esa excepción, esa situación extraordinaria, porque la iglesia no quiere que escandalizar ni obligar a la gente a hacerse presente en un templo católico que para ellos puede ser anátema. Pues entonces la iglesia católica, con tal que ese católico no se pierda y se case decentemente, el obispo puede delegar un permiso especial para que sea ese ministro de otra religión, el representante de la iglesia católica, y eso valga como un matrimonio para nosotros. Próxima lámina. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Pero no, ahora es que empezamos. Así que quite eso, don Juan Carlos, y ahora vamos a mirarnos las caritas, porque ahora es que tenemos que empezar a aplicar el documento. Ahora es que se pone la cosa buena. Ahora es que empezamos con el guiso. Le voy a dar stop recording, padre. Okay, very good. Okay. Whatever you say.